Si usted sabe que Dios comenzó algo en su vida, en su familia, en un pariente, en un vecino o en una persona enferma, Dios va a terminar ahora. Amén. Ahora, cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros vemos las personas bajo esclavitud, donde que por mucho tiempo estuvieron al servicio de los egipcios, trabajando como burro hora tras hora en el sol. Ahora el clamor de ellos llegó delante de Dios, así como un día nosotros nos cansamos de nuestra rutina, de donde que el enemigo nos tenía a nosotros, y clamamos a Dios, y Dios oyó nuestra voz. Amén. Y ese no es el problema. El problema es que Dios le dice a Moisés: yo quiero que vayas y saque a mi pueblo de ese yugo, para que vaya al desierto y me adore. Amén. Salir de la esclavitud, salir de algo que te está matando, de que te está destruyendo a vos, a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos, algo que quizás se hace habitual. Y Dios llama y dice: sacarle de esa esclavitud para que me sirvan. Amén. Para que me adoren. Y muchas veces se ve como difícil el venir y adorarle a Dios. Dios nos sacó de la droga, del alcoholismo, de muchas cosas que estaban destruyendo nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, haciendo cosas delante de nuestros hijos. Amén. Y entonces Dios halló gracia y nos trajo a su misericordia. Amén. Ahora, ¿para qué nos trajo? Para que le adoremos. Salir de la esclavitud para adorarle a Dios. Salir de donde que nos estaba consumiendo la droga para adorarle a Dios. Amén. Y Dios se glorificó. Amén. Amén. Hoy cuando llegamos, cuando a mí me dicen que yo voy a predicar, yo le digo a mi hermana amén. Amén. Porque Dios nos sacó ya de la esclavitud. Dios nos sacó del servicio al diablo. Porque antes éramos, como decir, de bendición para el enemigo. Pero hoy Dios nos saca de esa esclavitud y nos pone en el lugar donde que fluye leche y miel. Amén. En lugares de privilegio. Usted tiene que sentirse privilegiado en este lugar. Amén. Porque usted no está en un hospital, no está en una cárcel, no está en otro lugar donde Aleluya. no se llama de privilegio. Usted está acá Gracias, adorando a Jesús. Dios. Amén. Y eso es algo muy importante, porque eso fue la meta de donde que Dios nos sacó a nosotros de la esclavitud. Amén. ¿A cuánto Dios le sacó de la esclavitud? ¿A cuánto Dios Amén. le está sacando cosas que ni usted no se imaginaba que tenía? Gracias, pero usted Jesús. se da cuenta que Dios saca. Amén. Le voy a compartir otro. En el capítulo 17. Amén. Versículo 1. Dice, tiene como el título el agua de la roca. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tenéis a Jehová? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés:
pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpearás el río y ve, y he aquí que yo estaré delante de ti y allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de allí agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masab y Meribá, por la rencillez de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Amén. Nosotros sabemos que nosotros le servimos a Dios. No le digo, wow, qué servidor o qué siervazo. Amén. Le servimos a Dios. Porque si antes le servíamos al diablo un poquito, entonces decíamos que le servíamos un poquito. Y ahora que estamos en Cristo, le servimos a Dios. Amén. Entonces, por la sencillez del pueblo y en la pregunta que decía: ¿está Jehová con nosotros o no? Amén. ¿Cuántas veces nosotros nos preguntamos si Dios seguía al lado nuestro? Amén. Que viene por ahí esos pensamientos, a ver si decimos: ¿será que Dios sigue obrando en nuestra vida? O le pregunta a la mujer o al esposo a ver si Dios está todavía. Y nosotros sabemos que cuando creemos, pensamos que Dios está lejos, es cuando más cerca de nosotros está. Pero ahora lo que llama la atención es la incredulidad del pueblo. Al ver tantas cosas como Dios se glorificó y ellos vieron las cosas que Dios hizo, amén, aún ellos seguían en duda. A parecer que la duda de ellos no venía por los ojos, sino en la mente. Una cosa que seguían atados a Egipto, seguían a las cosas pasadas. O sea, en un momento como que querían seguir comiendo carne, pero estar esclavizados. Amén. Seguían la mente de ellos en eso. No querían venir a la tierra de leche y miel para adorarle a Dios, pero sí estar atados a donde que el enemigo le tenía. Amén. Y ellos se preguntan si Dios está o no está. Dios está. Amén. Dios está dispuesto. Pero hay cosas que tenemos en la mente, que está atado en la mente todavía un poco del mundo de allá atrás, y está costando soltar. Amén. ¿Cómo nosotros sabemos cuando estamos libres? Porque hay gente que se pone indecisa si le sirvo a Dios o no le sirvo a Dios. Si está teniendo una debilidad, si hay algo que te está queriendo atraer nuevamente al mundo y está queriendo llevarte, arrastrarte nuevamente, y solamente estás sabiendo vos solo hablarle. Amén. Hablarle a Dios y hablarle y decirle como te dirigía a cualquier persona. ¿Y cómo le hablo a Dios? Señor, ¿sabes que en estos días estoy sintiendo que me está llamando? Me está llamando el cigarrillo, Señor. Pero Señor, no tenía. ¿Qué pasa? Amén. Hablarle y decirle: Dios me hizo libre a mí del cigarrillo. Yo fumaba mucho. Es más, yo cuando me fui a aceptarle al Señor, yo tenía cigarrillo en el bolsillo. Pero Dios me hizo libre. Amén. Amén. Y fumaba el mejor cigarrillo que era el rodeo. Gracias, Jesús. Amén. Pero Dios me hizo libre. Dios se glorificó en mí, se glorificó en la vida de mi cuñada, en la vida de mi hermano, en la vida de mi mamá, en la vida de mi hermana, y así sucesivamente. Amén. Amén. Dios está. Hay cosas que Dios hizo, milagros que Dios hace momento a momento y nosotros no nos damos cuenta. Dios está con nosotros. Amén. Hay veces que el enemigo, cuando vamos a querer dar un paso de fe para adelante, para agradar a Dios, el enemigo te pone tu pasado delante de vos
que tu fe mengue. Amén. Pero Dios está con vos. No es lo que el enemigo dice, sino lo que Dios ya predestinó para tu vida, lo que Él declaró sobre tu vida. Amén. Hoy se hundió el colectivo, pero salió, le trajo el colectivo a la gente, porque Dios lo quiso. Amén. ¿Cuántos vinieron en el colectivo? Amén. Bueno, los ángeles vinieron en el colectivo. Amén. Y si no vino nadie hoy, el próximo domingo van a venir en el colectivo. Amén. Porque Dios así lo va a querer. Hay veces que el problema, nosotros vemos, los creyentes, los cristianos, vemos como Dios se glorifica en la gente. Yo veo como Dios se glorifica en la vida de mi hermano. Yo veo como Dios se glorifica en los matrimonios. Yo veo y creo que Dios lo hace. Pero hay veces que el problema está en la atadura de la mente. Como dice nuestra pastora, una palabra de una mentalidad. Amén, no me sale. Amén. ¿Cómo? Amén. Pero hay veces que está dando vueltas en esa mentalidad de Egipto. La carne, las cosas de aquel pasado, que muchas veces que cuando pasamos un desierto, pasamos una dificultad, como que nos acordamos de aquel tiempo y por ahí queremos decir, pero allá estábamos mejor que acá. Amén. Gracias, Jesús. Pero es mentira. Sabemos que no es cierto. Sabemos que acá estamos mejor que en el mundo. Amén. Amén. Todos lo entendemos eso. Por eso, hermano, muchas veces el problema no está en las cosas que se ven, sino en la mente, en la atadura en la mente, de creer que Dios ya lo hizo libre, de creer que Dios rompió toda esa barrera que el diablo tenía atado a nuestra familia, tenía atado a nuestro matrimonio, y Dios se glorificó. Aceptar, creer, recibir ese sacrificio que Dios hizo en nuestra vida. Amén. Hoy yo me doy cuenta. Hoy yo sé que Dios se glorifica. Hoy yo sé que Dios habla. Yo sé que Dios se mueve. Amén. Porque es lindo servirle a Dios, hermano, cuando está todo bien. Y más lindo es servirle a Dios cuando está todo bien. Porque ahí es donde que se aprieta y sale lo que Dios está queriendo que salga. Amén. El problema muchas veces está en la mente. De que hay que romper cosas en nuestra mente para ser libres. Nosotros somos siervos de Dios que vemos como Dios ministra en la adoración, en la alabanza, en los milagros creativos que se hacen. Pero hay veces que nos preguntamos en la mente a ver si Dios sigue con nosotros. Pero Dios está con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios está con usted, Dios está en su familia, en su trabajo. Dios está en el que hoy no pudo venir. Amén. Dios tiene el control de todo. Amén. Dios le dice a Moisés, anda y sacarle al pueblo de ese lugar, sacarle de esa esclavitud, porque yo he visto lo que está sufriendo, lo que está padeciendo, y sacarle de ese lugar para que me adoren, y me sirvan. Amén. Dios nos sacó del mundo para servirle y para adorarle. Amén. A la tierra, ¿dónde es la tierra que el Señor nos quiere llevar? Al pueblo de Dios. Amén. Donde fluye leche y miel. Ese es el lugar. Muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta en el lugar donde que ya estamos. Y es el lugar donde que hoy Dios quiso que nosotros estemos. La promesa que Dios tiene sobre su vida se va a cumplir. Si usted lo está viendo hoy, se va a cumplir. Amén. Si Dios le saca un proceso en el desierto, o como usted quiera llamarlo, Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir. Amén. Amén. Pero hay veces que en la mente está el problema de la incredulidad. Y eso es lo que tenemos que sacar de la mente. Amén. ¿No le estoy aburriendo? No. Amén. Gloria a Dios. Porque, hermano, si nosotros estamos acá es porque Dios se glorificó. Si sus hijos están acá es porque Dios se glorificó. Amén. Amén. Porque Dios lo quiso. Y hoy le damos gloria y honra a Dios
porque hoy tenemos aliento de vida. Hoy podemos estar en este lugar. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor porque Él es